hicimos un acto en el Colegio de Sinaloa que se llamó Sinaloa y sus hablantes, en donde estuvieron presentes varios, incluyendo a don Enrique Peña Gutiérrez, a Paliza, a don Pablo Lizárraga Aramburo. Estuvieron presentes varias personas que han publicado sobre este tema. Y creo que fue un buen homenaje porque uno, si quiere hacer un trabajo profesional científico en este punto y en cualquier disciplina, no puede borrar de tajo lo que han hecho las personas que se han interesado en esta temática sin tener la formación académica necesaria y los métodos necesarios para hacer análisis de este tipo. Entonces, otro punto que hay que ver sobre esto es de lo que se ha dicho que no está probado, qué no está probado y qué sí. Es decir, de lo que dijo don Carlos Esqueda o don Pablo Lizárraga o don Héctor Herrolea o lo que sea, de eso que dijeron que no está probado y que sí está probado de que es sinaloense o no sinaloense. Y finalmente, los historiadores han tenido una gran oportunidad para aportar sobre esto. Trabajos de muchos han ido abonando a estos aspectos y yo me pregunté qué aspectos de la historia se han aclarado sobre la implantación del español en Sinaloa. Los historiadores casi no han trabajado sobre el español, se han dado más a la tarea de hacer un recuento de supuestamente qué lenguas indígenas había en Sinaloa, pero no se han dado la tarea de ver cómo se implanta el español, cuáles son sus vicisitudes, con qué se enfrentó el español como lengua para implantarse en el noroeste, cuáles fueron las competencias que se dieron entre las lenguas que trajeron los conquistadores, porque la realidad es que los conquistadores no traían una sola lengua, ¿no? Había vascos, había catalanes, había gallegos, había andaluces, había castellanos, había de varios, pero todos trabajaban sobre una idea porque se supone que quien aportaba la feria ponía las condiciones de la lengua que debía enseñarse. Sabemos que sobre todo en el noroeste, con el régimen de misiones, la lengua española estuvo ausente en muchos aspectos de la vida diaria y las lenguas indígenas ganaron por mucho en gran parte de los 3 siglos, o cuando menos hasta la expulsión de los jesuitas, ganaron en gran parte en presencia sobre el español. Entonces, si nosotros tenemos esa realidad, ¿qué pasó con el español entonces? Para poder explicarnos por qué hablamos como hablamos. No podemos eludir nuestra responsabilidad de ir metiendo todo lo que condiciona una lengua. Una lengua lo condiciona todo, desde un aspecto geográfico, desde pensar que Sinaloa está enclavado en una posición en donde hay una cordillera que limitó nuestra relación con el centro. En segundo, que para nosotros el ferrocarril llegó tarde, ¿no? Para poder tener una fluidez con Guadalajara como centro de la gobernación de la Nueva Galicia y con el centro de la Ciudad de México. La conexión que se hizo del ferrocarril fue tardío para nosotros. El hecho de venir del norte, bajarse en Culiacán, ir a San Blas, ir a Altata, bajarse en San Blas y continuar el camino, era para pensar que los flujos de población y de intercambio lingüístico fueron lentos, tardados, escasos, etc. Luego, tenemos un litoral, es decir, tampoco íbamos a cruzar a las Baja California todos los días. Y los cruces que se hicieron fue para ir a colonizar las Baja Californias, que comparten con nosotros un gran porcentaje de identidad en el léxico, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros
los que gobernaron en su tiempo, las Californias fueron importantes y exportamos población para ir a poblar esos lugares. Por lo tanto, los núcleos de población inicial de las Californias son hablantes de nuestra variedad lingüística. Y tardíamente también, para ir a poblar La Paz, mandamos población para ir a sentar hablantes en otros litorales, como ahora sucede con Tijuana, por ejemplo. O como sucede con Sonora, aunque se quejen los de Hermosillo, hemos ganado la batalla en una implantación de signos culturales como la tambora, los tacos, el ceviche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, hasta la cerveza Pacífico ha ganado un lugar por encima de la Tecate. ¿No? Ok. Entonces, pero esto es teoría, claro, esto es teoría, o sea, eso es empezar a teorizar sobre cosas, pero ¿cómo es el español sinaloense? ¿Qué tiene el español sinaloense que los demás no tienen y que nos hace diferentes? Pues una lengua se debe analizar desde todos los puntos de vista y desde diversos niveles de la propia lengua. Mis estudiantes de lingüística les enfadará esta posición, pero porque ya saben todo eso, ¿no? Pero debo decir uno que la lengua no solo son palabras, que nombrar no es solo cosa de nombres. La lengua son sonidos, en primer lugar. Y en los sonidos tenemos distinciones, no solo entre el español sinaloense y los demás españoles, del español de México y del español del mundo. Nuestros sonidos son distintos, ¿no? Por ejemplo, y lo he dicho muchas veces, en muchos foros, lo he escrito y todo, nosotros sí somos aspiradores, no como el peje, pero sí aspiramos. Sí decimos las casas, los mismos, es que, nosotros, ¿ok? Sí aspiramos. Claro, tratamos de no aspirar, si me invitan aquí a dar una conferencia formal, ¿no? Pues trato de no aspirar y trato de dictongar post. ¿Okay? Pero si estoy en la casa con mi madre o con mis hijos o mis hermanos o mis amigos en la plaza, la plazuela, donde sea, pues no me esfuerzo en llegar al estándar, es decir, no tengo ningún cuidado de crítica, ¿no? De que alguien diga, chale, no dice que es doctor y que salió de la UNAM. Entonces, el habla tiene una serie de rasgos, el habla sinaloense tiene una serie de rasgos que no comparte con otras variedades. El español de México, de la Ciudad de México, no aspira. Los chilangos no aspiran, por eso se oye, vamos, no vamos, sí vamos, vamos. No aspiran. Las S y todas las consonantes son tensas. Y como son tensas, es decir, tienen mayor fuerza física. No solo son tensas en el sentido en que se oyen más, sino que se oyen más porque para articularlas se hace más fuerza muscular. A eso se le llama tensión articulatoria. Entonces, todo el altiplano central, no solo la mesa de Anáhuac, sino todo el altiplano central, en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, toda esa meseta, tienen una articulación tensa, a diferencia de las costas del Pacífico y de las costas del Golfo. Los de la costa del Pacífico aspiramos, como aspiran los de la costa del Golfo, aunque no somos iguales el peje y nosotros, porque el peje aspira abriendo más la boca y poniendo la lengua más hacia atrás y en contextos distintos. Un sinaloense, un sonorense costeño, un colimense, un nayarita de las costas y de la sierra también, aspiran solo ante consonantes
Es decir, solo cuando S está antes de K, antes de M, antes de D, antes de P, antes de D. Y ocasionalmente aspiran antes de F, ¿no? Dicen asfalto, ¿ok? No dicen asfalto, ¿ok? Entonces la aspiración es un rasgo que sí distingue a los sinaloenses y a los chilangos. Y como dice el comercial, entonces no se puede, entonces sí se puede. O sea, entonces los sinaloenses son peores que los chilangos. No, porque el habla chilanga, el habla de feña, relaja las vocales. O dicho popularmente, si nosotros nos comemos consonantes, ellos se comen vocales, ¿no? Y hay una pérdida de tensión articulatoria en las vocales, mientras que en nosotros hay una pérdida de tensión articulatoria en las consonantes. Nosotros diríamos universidad, perdiendo la D final, y ellos dirían, o sea, ¿qué? Puras consonantes, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia. Pero ¿cómo diferencio entonces la costa del Pacífico con la costa del Golfo, que no somos iguales tampoco? Bueno, nosotros aspiramos ante consonantes, y principalmente ante consonantes oclusivas, es decir, ante consonantes que explotan, P, T, K, B, D, G, ¿no? Y una nasal, solo la M, y ocasionalmente antes de F, ¿no? Decimos fósforo, no decimos fósforo, sino fósforo, ¿okay? Claro, todos en habla espontánea, porque si se ponen muy cultistas me van a decir, está loco, yo no aspiro nunca, ¿no? Que se olvide que yo aspire, ¿okay? Y aunque sea de pensamiento dirá, yo no aspiro. Ahora, ¿qué otro rasgo es diferente en nosotros? Bueno, nuestra característica es pérdida de tensión articulatoria en consonantes, así que decimos ocho, como dicen los sonorenses, ¿no? Mucho. No decimos como los chilangos, no decimos mucho, ocho, ¿no? Cacho, sino decimos, es decir, perdemos el momento oclusivo que tiene che, un momento de cierre que tiene che, como si fuera una T antes de sh, mucho, cacho. Ese momento de cierre total, los sinaloenses lo pierden, dicen, es que tengo mucho calor, ¿no? Que se dice que los culpables de ese virus son los de Chihuahua, y los de Chihuahua dicen orgullosamente que sí, aunque los de Sonora dicen no, el fenómeno nació en Sonora y nació entre las mujeres. Claro, todo lo malo las mujeres siempre son las causantes, ¿no? Pero hoy es un fenómeno que se registra por toda la costa del Pacífico, hasta Guerrero, por toda la costa del Pacífico, no llega al DF y al altiplano central porque son articulaciones tensas. ¿Okay? Pero además hay una cuestión de cultura en esa situación de articulación, ¿no? Porque todo está ligado. Es decir, los hablantes sinaloenses, si bien es cierto que aspiran, solo hay solo hay dos palabras en las que aspiran las eses en principio de sílaba, porque los hablantes sinaloenses solo aspiran en final de sílaba. Mientras que en la costa del Golfo, al igual que el Caribe, aspiran en cualquier posición, ¿no? Por eso dicen el pez de lagarto. ¿Okay? Nosotros no aspiramos en cualquier posición, solo aspiramos en posición final de sílaba. Cuando la S es final de sílaba y le sigue una consonante, aspiramos. Pero solo en dos palabras aspiramos en principio de sílaba. Los urbanos y cultos. Decimos Mazatlán y nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los hablantes urbanos, donde está concentrada la mayor parte de la población sinaloense y que son el punto de referencia del buen decir,
porque ahí están los más cultos, ¿no? Dicen y consideran, y lo tienen etiquetado como tal, que la aspiración en principio de sílaba es rural, eso es de rancheros, ¿ok? Y en el rancho efectivamente se dice, pájele, fíjate, sáquele a ella, pájale el sombrero, ¿ok? Y no pasa nada, o sea, nadie critica a nadie porque aspira en principio de sílaba. Los urbanos y cultos sí critican esa situación y dicen, chale, ya parece del Chaco, ¿no? Pero, curiosamente, solo se dan licencia en Mazatlán. Decir Mazatlán no es ranchero. Y decir nosotros tampoco es ranchero, ¿no? Pero fuera de ahí, nadie dice las cajas, ¿no? Ni pájele. Eso no se puede decir en hablantes que se consideren urbanos y además cultos.